nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar al pueblo que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús Me gustaría agradecer mucho a los hermanos y hermanas que me han llamado de varios lugares, de Ecuador, de México, de Colombia, de tantos países diferentes y en todos los estados de los Estados Unidos, de California y Chicago y Georgia y otros estados. Discúlpenme no poder haber aceptado sus invitaciones a predicar a esas áreas. Yo no vivo del Evangelio. Yo no creo que los hijos tienen que darle a los padres, sino los padres a los hijos. No vivo del Evangelio, tengo un trabajo regular para darle de comer a mi esposa y a mis hijos, y por eso no se me hace tan difícil a veces salir en viajes largos, pero sí les pido que los mensajes que los compartan. Dios nos ha abierto esta línea para que el mensaje llegue y que así podamos tocar a muchas personas en diferentes lugares. Así que sí les pido que continúen compartiendo los mensajes y mostrándole al mundo que el Señor viene pronto. Voy a orar antes de empezar para pedir la dirección del Espíritu Santo. Potentoso Dios y Creador, gracias, Señor. No termino de agradecerte, Señor, tu amor y tu misericordia. Gracias por el día que nos diste a todo. Gracias porque hasta ahora podemos decir, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Perdona nuestros pecados, Señor. Limpia nuestros labios. Úngenos con tu poder, Señor. Crea en nosotros, Señor, esa urgencia para que todos estemos preparados cuando tú vengas. Y todos, Señor, podamos permanecer de pie en aquel día cuando tú vayas a manifestarte. Bendícenos, Señor. Quédate con nosotros. Prepara nuestros corazones y santifícanos en tu verdad. Tu palabra, Señor, es verdad. Amén. El tema de esta noche, mis hermanos, es un tema muy, muy difícil para explicárselo. Pues yo lo entiendo de una manera tan sencilla, pero se le ha hecho tan difícil a muchas personas entender lo que está sucediendo, que voy a seguir orando en mi corazón para que el Señor abra nuestros entendimientos y para que nuestros corazones estén listos para aceptar este mensaje. Está titulado Ley Dominical ya ha sido firmada. Trump y el Papa Francisco buscan un enemigo común. El momento de huir, mis hermanos, ya ha llegado. En Mateo 24:15 dice la palabra de Dios: y cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora del que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Por muchos años, mis hermanos, por muchos años, ya hemos venido predicando el Evangelio a un mundo que perece y que cada día se aparta más de Dios. Hemos venido predicando por décadas la cercanía de la segunda venida de Cristo y nuestra reunión con Él. Aparentemente, la mayoría de los predicadores de este mensaje y la gran mayoría de los que antes profesaban creer este mensaje se han apartado de su fe, ya que parecía que había una gran tardanza
en el tan esperado regreso de Cristo. Mis amados, hoy yo estoy acá para mostrarles a ustedes que la demora ya ha terminado y que Cristo ya viene. Estoy aquí para mostrarle que esto ya se acabó, mis hermanos, ya esto se acaba y que estamos a cuestión de quizás meses del desenlace del gran conflicto. Les exhorto en el nombre de Cristo Jesús, mis hermanos, que si usted tiene algún familiar, si tiene algún hijo que ha abandonado la fe, si tiene a su esposo sin converso, me gustaría que en este momento usted los llame y que les pida que se conecten a escuchar la palabra de Dios. Yo creo personalmente que este es el mensaje más urgente que he predicado en toda mi vida, el cual me ha tenido sumamente nervioso por los últimos 3 o 4 días. He estado muy preocupado por el mensaje de hoy. Usualmente no me suceden estas cosas, sino que es bastante normal para mí. Pero en esta ocasión sí, este mensaje me ha mantenido con muchos nervios y mucha preocupación, pues me gustaría que ustedes pudieran ver la urgencia de las cosas y qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo. Les advierto, mis hermanos, que este no es un mensaje para todo el mundo. También les advierto que quizás no han escuchado la mayoría de las cosas que le voy a decir en estos momentos, pero mi propósito es preparar sus corazones para que entiendan y se preparen para recibir ya al Señor. Por mucho tiempo hemos esperado la promulgación de la ley dominical como el último evento antes de la segunda venida de Cristo. Y es que hay varias citas, mis hermanos, hay muchas citas del espíritu de profecía que así lo confirman, que dice que ese va a ser básicamente el último evento, la crisis de la marca de la bestia. Mas creo, mis amados, que hemos malinterpretado muchas de esas citas. La pluma inspirada dice que la prueba final para todo el mundo será la crisis de la marca de la bestia o la adoración de Dios por medio de su sábado, el cual es su señal, o la adoración al diablo por medio de la observancia del domingo. Así que si estamos esperando que la ley dominical sea firmada para usted y actuar, si estamos esperando que se firme la ley dominical para entonces prepararnos y entregarnos a Dios, si estamos esperando que el Congreso de los Estados Unidos apruebe de un día para otro la ley dominical para entonces nosotros rendirnos a los pies del Maestro y apartarnos del pecado, si estamos esperando ver las noticias en CNN, en Fox News, en NBC, mis hermanos, les digo que ya es muy, pero muy tarde. El tiempo de la preparación, mis hermanos, se nos está terminando y es hora que nosotros despertemos del sueño. Ya todo esto pasó. Ya la ley dominical fue firmada en los Estados Unidos, mis hermanos. Hace mucho tiempo que las leyes dominicales están vigentes en todos los estados de los Estados Unidos y solamente hace falta que sean enforzadas. Muchos de ustedes dirán de inmediato que eso es imposible. Muchos dirán que Juan Bautista está hablando sin fundamento. Mis amados, las cosas que le voy a mostrar en esta noche son cosas poderosas, son cosas alarmantes y son cosas que nos muestran que todo esto, mis hermanos, se acaba. Ya el momento de huir ha llegado, no es un evento futuro. En los Estados Unidos, antes del año 1953, sé que anoche se estuvo hablando de esto en el panel que me permitieron ser parte de él, pero quiero darle una explicación completa a lo que está sucediendo en estos momentos. En los Estados Unidos, antes del año 1953, los clérigos, los pastores, los ministros, sacerdotes y líderes de iglesia en general estaban obligados a pagar impuestos al gobierno al comprar propiedades, ya fuera edificios para sus iglesias o libros, revistas, Biblias, en fin, cualquier cosa que se necesitara en sus lugares de adoración tenían que pagar impuestos. Solamente en el salario de los ministros no se le cobraba impuesto, pero sí en todas las demás cosas sí se le cobraba impuestos. Y fue como resultado de esto que Lyndon Johnson, quien luego llegó a ser presidente, llevó una propuesta de ley al Congreso llamada la Ley 501C3,
Esta misma ley fue luego conocida como la enmienda Johnson, la ley 501C3. A esta ley, mis hermanos, yo la llamo personalmente la ley 666, y ustedes verán por qué. Si sumamos el 5, el 0 y el 1, son 6. 5 más 0 más 1 son 6. Y luego tiene una letra que divide los números y vuelve otro número que es el número 3, o sea, 6 3 veces. Esta misma ley, mis hermanos, fue la que luego fue conocida como la enmienda Johnson. Con la ley 501C3, todo quedaba resuelto. Con esta enmienda se les daba a las iglesias la opción de no pagar ningún impuesto al gobierno si firmaban el querer participar en esta enmienda. O sea, que no era obligatorio para las iglesias el ser parte de esta enmienda. Pero los pastores y los ministros, los presidentes de asociaciones y concilios, movidos por la codicia, por el amor al dinero, decidieron firmar bajo esta ley, y así se convirtieron en agencias del gobierno, pues habían dos requerimientos en esta enmienda. El primero era que la iglesia tenía que incorporarse, y el segundo, que la iglesia no podía hacer ningún tipo de política desde el púlpito, ni siquiera hablar de política o de ningún líder político. A pesar, mis amados, que esta ley fue firmada en el año 1954, fue pasada en el Congreso en 1954, esta ley nunca fue enforzada hasta después del año 1996. Ahora, escuchen esto, por favor. Fue en el año 2006 cuando el entonces presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, firmó otra ley, la ley 13397, la cual une completamente la iglesia y el Estado. La ley dicta que cada iglesia que está incorporada bajo la ley 501C3 es una agencia del gobierno. Por favor, escuchen esto. Cada iglesia que está incorporada bajo la ley 501C3 es una agencia del gobierno. Y estas iglesias están obligadas, ya que son agencias del gobierno, a denunciar a cualquier miembro de ellas que no esté de acuerdo con las pólizas del gobierno. Esto es algo muy, pero muy significativo, mis hermanos. Fue en el 2006, ley 13397, firmada por George W. Bush, presidente entonces de los Estados Unidos. Mis amados, la iglesia y el Estado en los Estados Unidos ya han estado unidas por más de 10 años y nosotros todavía estamos esperando que esto suceda. Esta ley firmada el 7 de marzo del 2006 les da el poder a los pastores de influenciar sobre el gobierno, de influenciar sobre el Estado, sobre el Congreso, sin que el gobierno les hiciera ninguna auditoría para forzarlo a pagar impuestos. Esta ley le daba el poder a la iglesia de influenciar sobre todo el gobierno. Pero había todavía un problema que no quedó resuelto allí. El presidente Bush, a pesar de unir a la iglesia y el Estado, no abolió la cláusula de la enmienda Johnson, donde aún se establecía que las iglesias perderían su excepción de impuesto si hacían campañas políticas. A pesar que la ley 13397 fue firmada, aún los ministros, los pastores, los sacerdotes tenían temor de involucrarse libremente en la política, porque todavía la 501C3 estaba en vigencia. Mis hermanos, toda iglesia que firmó bajo la ley 501C3 se convirtió en una corporación. Por eso es que ustedes han visto que ninguna ya predica en contra del Papa, ninguna lo llama el anticristo, ninguna denuncia los pecados de Roma, ninguna predica verdad presente. Y era por este temor de perder su excepción de impuesto, pues el Papa también es un líder político. Ahora me gustaría que ustedes entiendan lo que ha sucedido con Donald Trump y cuál es el papel que Donald Trump desempeña en todo esto. El jueves 4 de mayo del 2017, hace solo unos días, mis amados, Trump firmó una ley ejecutiva donde le da el poder, le da la voz
a la iglesia para que la iglesia hable y para que pueda hacer campaña política sin temor a perder la ascensión de pagar impuestos. Las iglesias protestantes han celebrado esto como una gran victoria, pues ahora pueden decirles a sus miembros por qué candidato votar y así conseguir el favor del candidato. Con esto, las iglesias se han entrado en un casamiento ilícito y se han unido con el Estado completamente. Se han unido con César, pues César le dijo que si se unían con él no tendrían que pagar lo que pertenece al César. Jesús dijo, da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Trump cumplió lo que había prometido a la iglesia, que le daría su voz para que la iglesia hablara. Le devolvió él la voz para que pidiera lo que quisiera pedir. La palabra de Dios en Apocalipsis 13:15 dice lo siguiente. Dice la palabra de Dios, y se le permitió infundir aliento a la imagen, para que la imagen de la primera bestia hablara e hiciese matar a todos los que no la adoren. Esta traducción, mis hermanos, en español es un poco diferente a la traducción en inglés. En inglés el texto dice algo un poquito diferente. Se utiliza un pronombre que en español no se utiliza. Dice la traducción en inglés, y él tenía el poder de dar vida o darle aliento a la imagen de la primera bestia. Ahí hay un factor él, hay un pronombre él, dice la palabra de Dios, y él tenía el poder de darle vida o darle aliento a la imagen de la primera bestia. Mis amados, yo puedo ver esto con tanta claridad. ¿Quién es a quien se refiere el texto? No es Trump el que en este momento le ha dado el aliento de vida a la imagen para que la imagen de la bestia hable. La imagen de la bestia fue formada en el año, mis hermanos, 2006, cuando el presidente Bush firmó la ley 13397, uniendo la iglesia y el Estado. Y ahora es Trump el que le da el aliento a la imagen para que la imagen finalmente hable. Oh, mis hermanos, cuán cerca nosotros estamos de la segunda venida de Cristo. Cuánto falta para que la ley dominical sea enforzada en los Estados Unidos y en el mundo. Ahora presten atención a lo que le voy a decir, pues es sumamente importante, mis amados. En el año 1961, bajo la presidencia del presidente católico, el primer presidente católico de los Estados Unidos, John F. Kennedy, se llevó al Congreso de varios estados una propuesta de ley dominical. Esta ley es conocida como Margaret M. McGrone versus Maryland. Esta ley, la cual tenía como propósito la observancia del domingo como día de reposo en los Estados Unidos, mis hermanos, fue pasada no una, ni dos, ni tres veces, sino 4 veces considerada como constitucional. Un gran grupo de personas pelearon esta ley como inconstitucional, pero fue el juez de la Suprema Corte de Justicia del país, Earl Warren, que declaró que la ley dominical era constitucional y que no era una ley religiosa. Esta ley, mis hermanos, pasó en mayo 29 del 1961. Lo que esto significa es que ya hay una ley dominical aprobada, y esto encaja 100% con las profecías bíblicas, porque cuando la imagen recibe el aliento, la imagen ya está formada. Me explico, mis hermanos, para que hasta los niños puedan entender lo que les estoy diciendo. Cuando Dios hizo a Adán, Dios formó el cuerpo, Dios lo formó de la tierra, y a pesar que el cuerpo ya estaba hecho a imagen de Dios. Pero aún así, con el cuerpo estar hecho, el cuerpo no tenía vida hasta que Dios infundió su aliento de vida en el cuerpo de Adán. De esta misma manera, mis amados, está a punto de suceder. La imagen ya ha sido formada, la ley ya ha sido aprobada y solo falta que la iglesia demande sobre el Estado que enforce la ley. Si estás esperando, mis hermanos, que la ley dominical sea aprobada, ya estamos muy tarde en nuestra preparación. Ya la ley dominical fue aprobada, solo necesita ser enforzada.
Oh, mis hermanos, el tiempo de huir ha llegado y nosotros no estamos aún preparados para eso. Trump le acaba de dar el aliento de vida a la imagen y la imagen ya empezó a hablar. Pero hermano Bautista, Trump y el Papa Francisco no se llevan bien, ellos no se soportan. Trump no es masónico ni pertenece a sociedades secretas. Oh, mis amados, la Biblia nos muestra un ejemplo claro de lo que está a punto de suceder. La Biblia dice que Pilato y Herodes no se llevaban bien. Ellos no eran amigos, mis hermanos, al contrario, ellos no se caían bien para nada, eran enemigos. Pero ambos encontraron un enemigo común. Dice la Biblia que cuando Pilato envió a Jesús a Herodes para que Herodes lo juzgara, en ese momento empezaron a ser amigos. Eso lo podemos ver en Lucas 23, versículos 6 y 7. Y luego el versículo 12 dice, Herodes y Pilato, que eran enemigos, se hicieron amigos ese día. Trump y el Papa Francisco están buscando un enemigo común. Se preguntarán mis hermanos, ¿quién o quiénes serán ese enemigo? Es tiempo de despertar, remanente. Los centinelas están gritando y tocando las trompetas. El clamor de medianoche ya se escucha. Ahí viene el novio, salir a recibirlo. Pero ¿quién, mis hermanos, es este remanente? ¿Cuál es este enemigo común, el cual no doblará sus rodillas ante la imagen de la bestia? Mis hermanos, eso ya yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Son los pocos que quedan sobre el planeta Tierra que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hemos visto la guerra que se ha tenido por mucho tiempo en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Se han hecho muchas declaraciones desde el Vaticano, desde el Papa Francis y líderes políticos donde se dice que las personas que guardan la ley de Dios son rígidas, que son personas presunciosas. Hay una lucha contra la guerra, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Aún en las mismas iglesias adventistas del séptimo día hay guerra contra la ley de Dios. En el pasado les conté como yo mismo he estado presente en lugares donde pastores adventistas del séptimo día dicen que no es necesario guardar la ley de Dios, que no es necesario serle fiel a Dios, que lo único que es necesario es estar cubierto por la sangre de Cristo. Y mis hermanos, ese es un engaño del diablo. Dios demanda que para Él poder cubrirnos a nosotros de su sangre, nosotros debemos ser obedientes. En el 2015 el Estado de Israel, mis hermanos, aprobó en su Corte Suprema que los domingos sería un día de descanso nacional para todos los cristianos. Desde ese momento, mis amados, Israel empezó a servir al Vaticano oficialmente y sucedió lo que nadie se esperaba. En mayo 1 del 2017, hace solo unos días, la Corte de Israel ahora hizo una ley diferente y esta vez, mis hermanos, esta vez, Israel legalizó que las tiendas, los centros comerciales y los centros de diversión permanezcan abiertos los sábados, desde el inicio del sábado los viernes en la noche hasta la puesta del sol el sábado en la noche, y que luego todo se cierre para la observancia del domingo. Oh, mis amados, no entiendo si ustedes no pueden ver la urgencia, no entiendo si no pueden ver lo que está sucediendo en el mundo. Israel ha apostatado, a pesar de que Israel cayó desde el año 34, mis hermanos, esto nadie se lo esperaba. Ya los que guardan el sábado son solo un puñado, ya que ni los mismos adventistas del séptimo día lo están haciendo. Entiendan, mis hermanos, cuál es el propósito de Satanás, para que entiendan la cercanía de la segunda venida de Cristo. El diablo, mis hermanos, quiere exterminar a los pocos fieles, a los pocos que guardan los mandamientos de Dios, a los pocos que quieren exaltar la ley de Dios, a los pocos que quieren poner la ley de Dios a brillar en sus vidas, a los pocos que quieren tener el carácter de Dios. Satanás quiere eliminarlos a todos, pero Dios no lo va a permitir. La palabra de Dios dice que pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores, porque Él es Rey de reyes, porque Él es poderoso. Solo son unos cuantos, mis amados, los que le están sirviendo a Dios.
Solo son unos pocos los que están guardando y obedeciendo su ley. Y Satanás tiene como propósito destruir a este pequeño grupo, a este pequeño remanente, pues él entiende que si logra destruirlo, quizás Jesús no tenga un motivo por el cual venir a la tierra, y así las profecías no se cumplan. Satanás quiere, su propósito, mis hermanos, es quedarse con el planeta Tierra para él y sus ángeles. Pero Dios, como lo ha hecho en el pasado, lo hará nuevamente. En los tiempos de Noé, solo un puñado de gente obedecían a Dios. Y si estos morían, mis hermanos, toda la tierra estaría bajo el poder de Satanás. Solo eran unos pocos los que obedecían a Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Dios entendía eso y por ese motivo destruyó al mundo con el diluvio para salvar a Noé y su familia. Mis amados, las señales indican que Dios, para salvar a los guardadores de su ley, muy pronto traerá crisis y destrucción sobre el planeta Tierra. Muchos dicen, pero ¿cómo es esto, hermano Juan? ¿Cómo usted puede decir estas cosas? Los Estados Unidos no pueden enforzar ahora una ley dominical. El país está demasiado dividido. Después de las elecciones de Donald Trump, los republicanos, los demócratas, tienen el país totalmente dividido. Oh, mis amados, hemos visto cómo las grandes revistas, los periódicos seculares y religiosos han escrito varios artículos, decenas de artículos, comparando a Trump, al presidente Donald Trump, con el emperador Constantino. Dicen que ambos eran hombres de caracteres fuertes. Ambos nombraron sus lugares de dominio bajo su propio nombre, como el emperador Constantino nombró la ciudad de su imperio Constantinopla, y Trump a todas sus ciudades pequeñas, porque tiene varias ciudades pequeñas, Trump la ha nombrado bajo su propio nombre, Trump Towers. Ambos firmaron edictos o leyes para proteger la libertad religiosa, como el edicto de Milán en el 313 por Constantino, y lo que acabamos de ver el 4 de mayo del 2017 por Donald Trump. Pero más importante aún, mis amados, escuchen esto. Constantino, durante su reinado, estaba experimentando una gran división en su imperio. El imperio romano estaba totalmente dividido. Los cristianos que guardaban el sábado y los paganos que eran observadores del día del sol o el domingo. Así que Constantino fue inspirado por una revelación satánica a unificar el imperio romano por medio de la declaración del domingo como día de reposo. Con esto unió tanto a los cristianos como a los paganos, y así logró unificar todo el imperio romano y traer paz. Mis amados, esto está más claro que el agua, como dicen en muchos países. Trump, por medio de la observancia del domingo, unificará a los Estados Unidos y al mundo. Mis amados, nosotros estamos tan cerca de la venida de Cristo, pero muchos dirán, hermano Bautista, la gente no apoyará eso, la gente de los Estados Unidos no va a apoyar que quiten sus libertades. Mis amados, entiendan lo que está sucediendo. Cuando Pilato estaba juzgando a Jesús, este le dio al pueblo la opción de liberar a uno de dos prisioneros, a Cristo o a Barrabás. Pero allí sucedió algo pero muy interesante. Los líderes religiosos, los fariseos, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos buscaron a sus simpatizantes. Buscaron a simpatizantes de Barrabás. Buscaron a los que estaban a favor del sistema. Buscaron a los que no amaban a Dios. Buscaron a los que no guardaban los mandamientos. Buscaron a la gente del mundo, los que estaban de acuerdo con el sistema, y así ejercieron sobre ellos la decisión que ellos querían, y así hicieron que la multitud pidiera a Barrabás. Mis amados, los sacerdotes le pagaron a la multitud para que ellos pidieran la liberación de Barrabás, y voy a repetir eso una vez más, pues es sumamente importante.
los sacerdotes, los fariseos, le pagaron a la multitud, dice la historia, para que éstos pidieran a Barrabás y la liberación de Barrabás. Escuchen esto para que entiendan lo que está sucediendo. Hemos visto, mis hermanos, decenas y decenas de marchas en los últimos meses. Estas grandes acumulaciones de gente, estas grandes marchas empezaron con la candidatura de Donald Trump. En julio 13 del 2016, la cadena de noticias CNN informó que el candidato Donald Trump había pagado a actores para que participaran de los eventos y que llenaran los estadios para dar impresión de su popularidad. Era una farsa, mis hermanos. De la misma manera, en febrero 23 del 2017, el Huffington Post publicó un artículo donde dice que hay alguien en estos momentos, hay alguien quien no se sabe quién es, que ha estado pagando transportación y donando mucho dinero para las personas que participan en todas las marchas que se han estado llevando a cabo en varias ciudades de los Estados Unidos, en varios estados y en varios lugares del mundo. Es la historia nuevamente repitiéndose, mis hermanos. Son los líderes que están pagándole al pueblo. Es la misma historia que sucedió en los tiempos de Cristo. Pilato y Herodes encontraron en Cristo un enemigo común. Así Trump, el Papa Francis y el sistema ha encontrado un enemigo común. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y muy pronto, mis hermanos, la gente va a pedir la cabeza del remanente de Dios. Se le está enseñando al mundo que estos supuestos fundamentalistas son peligrosos. Se le está diciendo al mundo que son los que guardan los mandamientos de Dios los que van a traer juicio sobre la tierra. Mis amados, en publicaciones anteriores hemos visto, en sermones anteriores les hablé del gran tsunami de Indonesia, donde murieron casi 300,000 personas. Y que luego los líderes religiosos dijeron que esto sucedió exactamente porque no se estaba observando el domingo. Tiempo de despertar, mis amados. Es el tiempo de salir de las grandes ciudades, mis amados. Escuchen esto. Lo que le voy a decir es sumamente importante. Así que presten atención, por favor. Apocalipsis 20, versículo 4, dice el apóstol Juan: vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre sus frentes, ni sobre su mano. Hace unos meses le di bastante información de las guillotinas que se habían comprado en los Estados Unidos y las cuales estaban en los campamentos de FEMA en el estado de Georgia. Hablamos detenidamente de ese tema. En marzo 16 del 2017, el juez Alex Kosinski, escuchen bien esto, marzo 16, 2017, el juez Alex Kosinski dijo en un artículo que fue publicado en el Daily News que él estaba a favor del uso de guillotinas para la ejecución de los convictos. No solo eso, mis amados, en el año 1995, el estado de Georgia pasó una ley donde se legalizó la ejecución con guillotinas. O sea, mis amados, que ya esto es legal. Hoy día hay 35 estados en los Estados Unidos que aprueban la cadena de muerte. Y Georgia ha sido el primero que ha traído a la lista la forma de ejecución por medio de la guillotina. Ya esta ley fue firmada, mis hermanos, en el 1995. Según la ley, mis amados, esto fue hecho porque muchos de los presos, antes de ser ejecutados, supuestamente, porque no hay ningún récord de que así sea, pedían donar sus órganos. Pero esto era imposible si se usaba la silla eléctrica o la inyección letal. Así que el Estado aprobó el uso de las guillotinas para ejecución. Mis amados, las profecías están listas para cumplirse. En estos momentos hay reservadas, mis hermanos, exactamente 2,000 guillotinas para cada estado de los Estados Unidos para ser utilizadas en el momento correcto. Por eso es que vengo diciéndoles por tanto tiempo que hay que salir de aquí, que hay que salir de las ciudades. Por eso, mis amados, es peor aún, es peor. Ustedes conocen la historia como durante los 1260 años de la supremacía papal,
La bestia mató a más de 500 millones de cristianos, a todos los que no se sometían a su dogma por encima de la Biblia. Cientos de miles eran llevados al Coliseo romano para allí, luego de los eventos deportivos, echárselo a los leones o quemarlos vivos o despedazarlos delante de los fanáticos que pagaban gran cantidad de dinero para ver esto. Oh, mis amados, la historia se repite. Escuchen esto, por favor. La jueza de televisión Gianni Pirro dice que las ejecuciones en pay-per-view generarían mucho dinero. Escuchen eso otra vez. La jueza de televisión Gianni Pirro dice que las ejecuciones en pay-per-view o televisadas generarían mucho dinero. La jueza se puso de acuerdo con un acusado en su corte y dijo que sí es cierto que al televisar las ejecuciones, como se hacen con las peleas de boxeo, generarían mucho dinero. Mis hermanos, ¿qué se está tratando de hacer? La historia se repite, mis amados. Muy pronto se harán ejecuciones en público. Si usted no se despierta con esto, mis hermanos, yo no sé qué más yo puedo decirle. Pero eso quizás es en el estado de Georgia. Usted dirá, es en Georgia, hermano Bautista. Yo vivo en otro estado donde esto no está sucediendo. Eso solamente es en Georgia, oh, mis amados. Si usted busca lo que es llamado Obamacare en el internet y va a la sesión donde habla de ejecuciones legales, allí esta lista contiene uno de los métodos de ejecución, el uso de la guillotina. O sea, mis amados, que eso es la ley del país. Varios estados como Arkansas han reanudado las ejecuciones que habían detenido por varios años, ya la habían detenido, y ahora precisamente han decidido volver a traerlas a la vida pública. Los Estados Unidos, mis amados, ya está listo para hablar como dragón. Mejor dicho, ya está hablando como dragón, y nosotros queremos aún permanecer aquí dentro. En el mismo artículo, el juez Alex Kosinski dijo que además de la guillotina se debe traer el método nuevamente de un batallón armado como método de ejecución. Mis amados, el movimiento del domingo se ha estado moviendo rápidamente en la oscuridad, dice la sierva del Señor. Y cuando los hijos de Dios esperan ver esto en las noticias, ver que se está hablando de las leyes dominicales y cuándo fue firmada, mis hermanos, la realidad es que esto ya sucedió hace mucho tiempo. Lo que vamos a ver en poco tiempo es estas leyes bien enforzadas, y ya para ese tiempo será muy tarde para nosotros salir. En varios países del mundo ya las leyes dominicales son enforzadas estrictamente. Nosotros ya conocemos el caso de Alemania y de otros países en Europa. Otros países han decidido simplemente unirse con el Vaticano y con los Estados Unidos para luchar contra lo que ellos consideran el fundamentalismo o terrorismo. En unos días Trump se dirigirá a Europa y allí se va a reunir con el Papa y los líderes del G7 o los 7 grandes, las 7 economías más grandes del mundo. Varios artículos han dicho, se ha publicado que han dicho que esta visita, esta reunión de Trump es para convencer a los líderes que se unan a él para luchar contra el fundamentalismo. Esta había sido la tarea número 1 del Papa Francis, ahora es la tarea número 1 de Donald Trump. Mis amados, entiendan algo, Trump va a viajar a Europa a reunirse con el Papa, convirtiéndose en el presidente que ha visitado a Roma con el menor tiempo. El récord antes lo tenía el presidente Barack Obama, quien fue a los 6 meses de ser inaugurado. Ahora Trump rompe ese récord y a los 5 meses estará visitando a Roma. Hemos visto también, mis amados, en Rusia lo que ha sucedido. Ya el día 17 por fin van a mostrarán cuáles son sus verdaderas intenciones cuando decidan, mis hermanos, que en realidad es el remanente, los hijos de Dios, lo que son el foco de la discordia. Yo les aseguro
que cuando esto suceda, mis hermanos, cuando el 17 de este mes la Corte Suprema, el Parlamento Supremo de Rusia, declare que los hijos de Dios, el remanente adventista, son fundamentalistas y terroristas, los juicios de Dios empezarán a caer por todas partes de manera terrible. Por eso, mis hermanos, que le digo que el tiempo de crisis ya está sobre nosotros. El tiempo de crisis en cualquier momento, mis hermanos, ya empezará. Si no estamos preparados, nos quedaremos fuera del arca, mis amados. Ya el ángel de Dios está listo para cerrar la puerta. Ya la gracia se nos termina. Consagren sus vidas al Señor. Pero muchos dirán, hermano Bautista, ¿y qué hago con mis amigos? ¿Y qué hago con mi novio, con mi novia o con mis primos? Jesús dijo, dejad que los muertos entierren a sus muertos. Amonéstenlo, díganles todas estas cosas, y el que no esté dispuesto a seguir al Cordero, el que no esté dispuesto a morir por el Cordero, el que no esté dispuesto a poner su cabeza por el Cordero, no es digno de él. Pero hermano, yo tengo mi casa que vale $500,000, tengo mi auto que vale $50,000, tengo mi dinero en el banco y mi plan de retiro, ¿qué hago? Mis amados, si lo tiene, llegó el momento de que decida qué usted va a hacer con eso. Miren lo que está pasando en Rusia, donde ya empezaron por los testigos de Jehová y a todos le frisaron sus cuentas de banco. Perdieron todo. A ellos le quitaron sus propiedades y hasta sus iglesias, o como ellos lo llaman, los salones de reino, se lo han censurado, se lo han quitado. El gobierno lo reposeyó todos. Nosotros, mis amados, tenemos la palabra profética más clara y más segura. La sierva del Señor nos dice que viene el momento cuando seremos privados de todo apoyo material. Todo nos será quitado. Perderemos todo y solo tendremos que depender de Dios. Tendremos que decir como los levitas, Jehová es mi porción. Nosotros seguimos empeñados por tener más y tener más en el banco, de seguir depositando en un lugar que no glorifica a Dios. Ahora en los Estados Unidos, mis hermanos, no todos los jueces son iguales. Sé que hay muchos que me van a decir eso. No todos los jueces son malos. No todos son conservadores. Hay muchos jueces que son liberales. Así que es imposible que estas cosas sucedan así de rápido, como dice el hermano Bautista, mis amados. El viernes 5 de mayo, hace solamente un par de días, el Washington Post publicó un artículo donde muestra cómo Donald Trump nominará 120 nuevos jueces a las cortes estatales. Escuchen esto, mis hermanos, esto es sumamente importante. 120 jueces conservadores estarán siendo nominados a las cortes estatales y los primeros 10 de estos serán nominados el lunes 8 de mayo. O sea que hoy, mis hermanos, Trump nominó los primeros 10 jueces a las cortes estatales. Por eso es que es tan importante lo que les acabo de decir. Hay 2,000 guillotinas para cada estado, lista para cuando sean necesarias. 120 jueces. Mis hermanos, eso es suficiente para mandar por lo menos 2 a cada estado, o mandar 3 o 4 a los estados más grandes donde hay mayor población. Por eso, mis hermanos, es que será casi imposible que los hijos e hijas de Dios sean declarados inocentes cuando sean llevados a la corte. Mi oración es, amado, que cuando ese momento llegue, nos dejemos usar por el Espíritu Santo, y ya sea que vivamos o que muramos, sea para la gloria y honra de aquel que nos amó tanto, que murió primero por nosotros. Mis amados, dice la pluma inspirada, que en los tiempos de supremacía papal, las mujeres tenían tanto valor cuando les hacían saber que serían ejecutadas por ser fiel a Dios. Que las mujeres cuando eran halladas leyendo la palabra de Dios o sirviendo a Dios, o cuando no se querían someter a la supremacía papal, se les informaba que serían ejecutadas. Y las mujeres, mis hermanos, se vestían de novia, porque sabían que cuando abrieran nuevamente sus ojos luego de ser ejecutada, lo primero que verían, mis hermanos, sería novia, sería Cristo venir en gloria.
Dice la pluma inspirada que las mujeres tenían tanto valor que cuando sus maridos estaban también siendo ejecutados, las mujeres estaban a su lado, paradas ahí dándole ánimo, estaban cantando himnos y dándole referencias bíblicas. Se necesitan mujeres en el ministerio de Dios que tengan valor. Se necesitan hombres que no callen sus labios, que no cierren su boca, sino que digan: así ha dicho Jehová. Oh, sé valiente, y Dios te dará la corona de la vida, mi amado. El Señor ya viene. Todo está listo para el desenlace final, mis hermanos. Todo está listo. En poco tiempo la imagen de la bestia será enforzada. El domingo será enforzado. En casi todos los estados de la Unión Americana está en sus constituciones la ley dominical bajo el nombre de leyes azules, de ley común o simplemente ley de la observancia del domingo. Esto lo pueden buscar en el internet. Yo no entiendo cómo los pastores adventistas no están hablando de esto. No entiendo cómo no les están enseñando a la gente acerca de estas cosas. La profecía, mis hermanos, se cumplirán en ellos. Pues dice la sierva del Señor que los miembros de las iglesias demandarán el por qué no le dijeron estas cosas. Los miembros de la iglesia se tornarán en contra de los ministros, de los pastores que le ocultaron esta cosa y no le dijeron la cercanía de estos eventos. Así que a los ministros que escuchen este tema, a los pastores que escuchen esto, que es palabra de Dios, les urro, mis hermanos, con urgencia, les pido en el nombre del Señor, que ustedes les digan la verdad a sus miembros, que le digan la verdad, que no les mientan, que no le oculten estas cosas, que le muestren la cercanía de la segunda venida del Señor. Oh, Padre, dile a tus hijos que ya esto se termina. Esposos, esposas, arreglen su casa, arreglen su familia, pongamos nuestra casa en orden, mis amados. Alcemos nuestra cabeza y recibamos al Rey de Reyes. Anoche soñé algo, mis hermanos, que me dejó muy, pero muy perturbado. Soñé que había dejado a mis hijos en la escuela. Soñé que había dejado luego a mi esposa en su lugar de trabajo y que me dirigía yo a mi lugar de trabajo. De repente vi que las carreteras estaban llenas de autos detenidos. Vi que la gente salía de sus carros y empezaban a correr de una manera desesperada. Vi a madres y las escuché hablar que querían volver a buscar a sus hijos donde lo habían dejado. Vi una desesperación indescriptible. Al salir de mi auto, vi una gran ola de agua que se acercaba y que cubría todo. También corrí desesperadamente. Y mientras corría llamé a mi esposa y le pedí que saliera corriendo hacia un lugar el cual habíamos preparado. Y ese sería nuestro lugar seguro. Yo corrí a buscar a mis hijos para que ellos no murieran. Todo esto fue en vano. No pude llegar. De repente escuché una voz que me dijo que me fuera yo también hacia el lugar seguro que yo había preparado. Al llegar allí, un anciano me recibió y me dio un abrazo y me dijo: ya estás bien, ya estás seguro. Ahora ve por este camino y busca a tu familia, ve y busca a tu esposa, busca a tus hijos. Cuando salí de allí, un gran grupo de gente trataron de entrar al lugar, pero ninguno pudieron porque la mano de Dios se lo impidió. Mientras buscaba a mi familia, vi multitudes de muertos por todas partes y la gente lloraba desesperadamente. Mas llegué a un lugar muy solitario y allí pude ver en una esquina sentados en el piso a mi esposa y a mis hijos. Y fui y lo abracé. Juntos volvimos a aquel lugar que era nuestro lugar seguro, el cual habíamos preparado, donde Dios nos guardaría. Mis amados, es el tiempo de que usted tenga un lugar seguro donde irse cuando la crisis se intensifique. Ya esta crisis está encima de nosotros, mis amados. Es tiempo de que la preparación termine. No lo deje para el futuro. Creo que he venido por mucho tiempo diciéndoles esta cosa y el momento ya ha llegado. Inviertan en su salvación. Esto, mis hermanos, en cualquier momento va a explotar. En el momento que usted menos lo espere, usted verá los juicios de Dios caer sobre todos los lugares. Y cuando usted quiera salir, va a ser muy, pero muy tarde. El Señor viene pronto, mis amados.
Nuestra preparación no solamente tiene que ser una preparación espiritual, debe haber una preparación física. Yo le insto, mis amados, en el nombre de Jesús, que si usted aún no se ha entregado al Señor, si usted está esperando o estaba esperando que se firmara la ley dominical, que pasara la ley dominical para usted arreglar su fe, quizás, mis hermanos, se le va a hacer muy tarde. La ley dominical ya está en todos los estados. Lo único que se necesita es que sea enforzada. En cualquier momento, mis amados, puede suceder eso. De un día para el otro puede suceder eso. Le insto, mis hermanos, en el nombre de Jesús, que ustedes se preparen para recibir al Señor. Que ustedes se preparen, mis amados. Que ustedes preparen sus casas. Que preparen a sus hijos. Y que busquen un lugar seguro. Primero refugien en el Señor, porque Él debajo de sus alas lo mantendrá seguro. Y luego obedezcan el llamado profético. El Señor dijo en nuestra lectura bíblica, mis amados, que cuando vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que esté en Judea, huya a las montañas. Ese momento, mis hermanos, está sobre nosotros. Quiere el Señor que cuando el Señor nos muestre, y creo que ya nos lo está mostrando, el momento de huir, que todos escuchemos la voz del Señor. Y que así como no murió ningún cristiano en el cerco de Jerusalén en el año 70, donde murieron más de 3 millones de judíos, mas ni un solo cristiano murió, que así igualmente suceda con nosotros, y que solamente aquellos que el Señor ha elegido para ser mártires sean lo que pierdan la vida, porque el que muere por el Señor gana la vida. Así que, mis hermanos, que el Señor lo bendiga mucho. Voy a orar en estos momentos para que el Espíritu Santo los llene a todos. Para los que no han hecho una decisión, no han tomado una decisión todavía, lo hagan en estos momentos. Y para los que no se hayan preparado, empiecen una preparación urgente. Alabado Dios, gracias, Señor, por darnos palabra. Gracias, Señor, por tu amor por nosotros. No lo merecemos, Señor. Gracias por decirnos estas cosas. Rogamos en estos momentos, Señor, que tú perdones nuestros pecados y que tú, Señor, te acuerdes de nosotros cuando tú vengas en gloria. Señor, no nos mires por nuestras debilidades, no nos mires, Señor, por las cosas que hemos hecho en el pasado, sino, Señor, míranos a través de Cristo Jesús, míranos a través de su carácter, Señor, y perfecciónanos en Él. Permítenos, Señor, que cuando tú vengas todos podamos estar de pie delante de ti, esperándote con gran gozo. Lávanos, Señor, con tu sangre. Unge nuestros ojos con colirio para que podamos verte. Gracias, Señor. Quédate con nosotros esta noche y todos los días que tú nos des sobre el planeta Tierra. En el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Que la gloria sea para Dios. Bueno, como siempre digo, el Espíritu de Dios ha hablado a través de su siervo. Yo quiero preguntar, hermano, ¿Trump ha sido preparado para todo esto? Yo creo que más que preparado, hermana, ha sido más que preparado. Las cosas que Trump ha hecho en 3 meses, le ha tomado a varios presidentes hacerla y no lo han podido hacer. Trump ha sido más que preparado. Es un líder como no se había visto en los Estados Unidos nunca en su historia. Y sí, ha sido sumamente preparado. Siendo él, criándose, vamos a decirlo, yendo a una iglesia, ¿verdad? Y conociendo la Biblia, ¿por qué quiere atacar tanto los fundamentalistas, como ellos llaman? Es porque este grupo que guarda los mandamientos de Dios muestra el pecado de ellos, mi hermana. Cuando es imposible que la luz brille y que no se vea todo lo que está alrededor, todo se alumbra cuando la luz brilla. Entonces este grupo hace un contraste demasiado diferente con ellos. Ahora también entendemos que la interpretación bíblica que ellos tienen es una interpretación que simplemente justifica todas las cosas que ellos hacen, justifican todos sus pecados, pues es más fácil las interpretaciones que ellos le han dado. Dios demanda santidad y el ser humano no quiere vivir en santidad. Entonces, sí conocen
la Biblia, pero prefieren vivir en la oscuridad, esconden la luz debajo de la cama para que la luz no brille. Este senador, creo que el senador en la Florida, Ted Cruz, él es adventista. Él está pidiendo que cada persona, a persona individualmente, se examine para ver si es un fundamentalista. Ted Cruz es del estado de Texas, él es senador del estado de Texas. Okay. Él no es adventista, su papá es un pastor evangélico, protestante, y su esposa sí es adventista, la esposa de Ted Cruz sí es adventista. Lo más interesante de Ted Cruz es que él está pidiendo que se haga un examen de religión a los ciudadanos, es lo que él está pidiendo, donde a cada persona se le haga este examen para determinar si esa persona es un fundamentalista o no. Preguntas como la que se deben preguntar es si esta persona lee la Biblia todos los días, es una pregunta que hay que hacerle. Personas que toman la Biblia literalmente, ese tipo de preguntas son las preguntas que se van a hacer para determinar si una persona es fundamentalista. Y yo creo, mis amados, que nosotros todos caemos en ese grupo de fundamentalistas. Pero yo he oído varias personas que dicen que él es adventista. Su esposa es adventista, no él, la esposa de él. Okay. Bueno, estamos definitivamente en momentos peligrosos, en momentos donde, de verdad, tenemos que coger una decisión, hacer una preparación. ¿Aló? Así es. Yo creo que fue muy claro todo lo que se habló aquí. Vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene preguntas en esta noche. ¿Hay alguien? Estrella 61. Sí, yo estoy aquí. Ok, adelante, hermana. Sí, hermano pastor, muy bueno el tema. Yo quisiera mucho que estos temas pudieran traducirse en inglés, porque este tema tiene mucha información fatídica de los acontecimientos que están pasando ahora mismo. A mí me gustaría, ¿usted cree, hermano pastor, que sería, bueno, no sé si usted no es pastor, hermano, que sería posible que usted, no sé, buscara a alguien que hable inglés, no sé si usted habla inglés, que pudiera predicar este mismo tema en inglés y así traerlo a la cadena o grabarlo para que se pase a YouTube? Porque, por ejemplo, yo tengo unos hijos que son criados aquí y ellos, el español, ellos casi no lo entienden, español, entienden poco. Y algunas personas que yo también conozco, otros que quisiera mostrarles, pero dicen, ay, es que, tú sabes, entonces sería bueno este tema, hermano, porque es que no, es en inglés como que no hay muchas así prédicas. Conozco una pareja de esposos que están predicando muy bueno, pero sería bueno que este tema si se pudiera traducir en inglés. Así usted tiene unos cuantos hermanos, que si pudiera usted darle el guión suyo a uno que habla inglés, que lo pueda traducir y predicarlo en inglés, o no sé si usted habla inglés. Es decir, sería muy bueno. Sí, yo estaría más que dispuesto a enviarle mis notas a cualquier persona que quiera traducirlos. Sí, puedo decirle que hay un gran número de hermanos que están predicando este mismo mensaje, hermana. No soy el único. Aquí en la cadena hay muchos que lo hacemos en español, y en otros grupos hay algunos que también lo están haciendo. En inglés hay muchos predicadores muy buenos que están predicando este mismo mensaje. El pastor Walter Bates predica estos mismos mensajes. El pastor Andrew Enríquez y Hillary Enríquez, su esposa, creo que a ellos que usted se está refiriendo. El pastor Jeremiah Davis. Hay muchos que lo hacen también en inglés y que predican el mismo mensaje de urgencia. Pero si hay alguien que quisiera traducirlo, con mucho gusto le daría todas las notas para que la traduzca en inglés. Y mi inglés no es tan perfecto como para predicar el mensaje en inglés, pero sí, claro, estaría más que dispuesto a proveer la información. Sí, Andrew Enríquez es uno de los que predica
verdaderamente estos mensajes. Yo tuve la oportunidad de, cuando estuve en Florida 2 años atrás, cada vez que voy a Florida voy a su iglesia, hermanos, y ahí se predica como es. Él los jueves tiene también programación y donde él prepara a su gente. Después que termina el culto, que se come, ¿verdad? Se almuerza allá en la iglesia, él tiene preparación para preparar los hermanos. Tremendo pastor que Dios está usando, hermanos. Y también lo puede ver los sábados, que él está en vivo. Aquellas personas que no van a la iglesia también lo pueden ver en vivo los sábados y los jueves. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Hay otra persona, Estrella 61? Buenas noches, hermana. ¿Me escucha? Sí, hermanita, adelante. Buenas noches. Recién en el día de ayer fue que entré a la cadena de ustedes del Clamor Final, pero yo he estado estudiando constantemente todas estas cuestiones de la profecía, de lo que han hecho y dicho los presidentes. Constantemente estaba estudiando esto y escuchando al hermano Bautista, me doy cuenta que hay algo que hemos dejado a un lado y es la cuestión de la encíclica Laudato Si. Yo quiero preguntarle a la encíclica Laudato Si, dice en el párrafo 237 que de la manera que se va a implantar el día de la ley nacional del domingo va a ser por medio de esto del acuerdo del cambio climático. Y hoy salió una noticia muy importante que yo creo que todos nosotros debemos saberla. Así es, hermana. Creo que en gran parte de los sermones que predico utilizo la encíclica Laudato Si y cómo está relacionada con los eventos finales. Por supuesto, siempre he mencionado Laudato Si no es una parte, pero lo que corresponde a la herida de muerte que recibió el papado en el año 1798 es una herida que está en dos partes. La primera herida fue recibida antes del 1798, fue recibida en el año 1517 con la Reforma Protestante, donde el Papa empezó a perder su influencia religiosa sobre el mundo. Y luego la segunda parte fue donde el Papa perdió la influencia política en el mundo en 1798, cuando fue arrestado por las fuerzas de Napoleón. Por de Napoleón, yo sé. Exacto, entonces el Papa ya básicamente ha adquirido la herida de muerte, la parte política ya está curada 100%, ya que nosotros podemos ver la influencia que tiene el Papa en todos los gobiernos del mundo, tanto así que hubieron publicaciones en Inglaterra y acá en los Estados Unidos que decían que Trump estuvo básicamente rogándole al Papa Francis para que se reuniera con él en este viaje a Europa, o sea que Trump fue quien pidió que Francisco se reuniera con él. O sea, la parte política de la herida de muerte ya está curada. Es por medio del descanso dominical, y en esto entra la encíclica. Por eso el Papa ha estado enfocado tanto en el cambio climático, porque es por medio del cambio climático que el domingo va a entrar en vigor, porque como le digo, la crisis está sobre nosotros. En cualquier momento empiezan a caer calamidades y plagas por todas partes. En cada momento vamos a ver el incremento de terremotos, el incremento de maremotos, vamos a ver huracanes aún mayor que lo que hemos visto hasta ahora. Entonces es por medio de esto que se va básicamente a darle el aliento que le hace poquito a la imagen de la bestia para que enforzar el domingo, que es lo único que falta es eso, mis amados. Y si Laudato Si es muy importante porque es por medio de esto, es por medio del descanso dominical que se está pidiendo en Laudato Si, que se le va a devolver la parte espiritual o el poder espiritual religioso al papado. ¿Me permite la hermana hacer un comentario adicional? Sí, claro, hermana, adelante. Okay. Quiero decirle, hermanos, mire, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, hermano Bautista, de que esta cuestión de que Trump no estaba de acuerdo con lo del cambio climático era solamente un engaño para que la gente se creyera lo que él estaba diciendo, porque
si usted se da cuenta, usted está pendiente de los eventos y yo también de lo que está pasando en los Estados Unidos, Trump constantemente decía que no creía en el cambio climático. Y ahora, hace unas semanas atrás, exactamente el 22 y el 23 de abril, los católicos tuvieron una marcha por la cuestión del cambio climático y el día 22 de abril visitaron a los congresistas para hablarle de la encíclica y para que ellos fuercen las leyes estas para la cuestión del cambio climático. Inmediatamente viene entonces la cuestión de lo que firmó Trump este 4 de mayo, viene la visita que va a hacer a esos países, o sea que yo entiendo que todo esto era una cortina de humo para que entonces se obligara a la gente a tirarse a las calles a pedir la cuestión del cambio climático. Y hoy salió la noticia que le estaba diciendo, donde dice que los firmantes del acuerdo sobre el clima de París se reúnen para empezar a aplicarlo. Ellos están reunidos a partir de hoy, 10 días, en la ciudad de Bonn, para poner en vigencia el Acuerdo de París. O sea, que esto significa que estamos más cerca todavía de que comiencen, según la secuencia que se lleva la sierva del Señor en Maranata, el Señor viene, de que los eventos satánicos comiencen. Además, hay otras cosas, como por ejemplo, este fin de semana el Papa va para Fátima a celebrar el centenario de la Virgen de Fátima. El día el día 12 de mayo, este viernes de esta misma semana, llega una estatua de la Virgen de Fátima a las Naciones Unidas. Y no podemos olvidar que la encíclica Dominus Dei del Papa Juan Pablo dice que el domingo va a ser forzado de la mano de María. O sea que todas estas cosas están unidas y tenemos que estar muy pendientes de lo que va a pasar este viernes y este sábado, porque las manifestaciones satánicas de las que habla la hermana White en Maranata el Señor viene, pueden comenzar este mismo viernes y este sábado. Más el próximo 4 de junio está el evento grandísimo del Pentecostés en el Vaticano, donde él en el 2014 invitó a los evangélicos, a los carismáticos católicos, para que se reunieran allá a celebrar el Pentecostés con él, esperando que ese día se dé el falso Pentecostés, si el Señor se lo permite. Hay unos cuantos eventos que están completamente ligados con toda esta cuestión que los hermanos tienen que conocer para que se den cuenta de que lo que usted está diciendo es lo correcto. O sea, esto está más cerca de lo que nosotros creemos. Y yo lo que entiendo es que muy pronto se va a cumplir lo que la hermana White dice en eventos de los últimos días. Grandes cambios están a punto de ocurrir en el mundo y los eventos finales serán en rápida sucesión. Y lo estamos viendo con todos estos eventos que están pasando uno tras otro. Así es, hermana, y no tan solo eso, sino que una de las citas que son más impactantes para mí es la cita donde la sierva del Señor dice que los hijos de Dios o la gente iba a estar cuestionando a los hijos de Dios, que si vosotros sabíamos que estas cosas iban a suceder, ¿por qué no se la dijimos? ¿Por qué no le contamos? Es correcto. Y la gente y nosotros la respuesta es que no sabíamos que iban a suceder tan rápido. O sea, si nosotros sabemos que esto es inesperadamente, en cualquier momento puede estallar, es nuestro deber como hijos de Dios, es nuestro deber como ciudadanos amonestar a la gente, no solo a los que son adventistas, porque muchas veces nos enfocamos con decirle a los adventistas, porque estas son la gente con la que nos hemos relacionado por tanto tiempo y amamos a tanta gente que aún sigue yendo a las iglesias, a la corporación, y queremos que ellos también se salven. Pero la realidad es, hermana, que esto necesitamos decírselo a todo el mundo. Cada persona que Dios lo pone en contacto con nosotros es con el único objetivo de que nosotros le demos palabra de vida a ellos. Es nuestra lección, nosotros tenemos, es nuestra obligación el decirles a ellos las cosas que están a punto de suceder. Hermano, ¿a qué se debe? Perdón. Siga, hermana. Sí. No, está bien, hermana, sí.
Hermano, ¿a qué se debe que cuando uno lleva el mensaje a personas que uno no conoce, ellos no quieren aceptarlo, no quieren oír? Y muchas veces son amistades y entonces deciden alejarse de uno porque no quieren que uno le hable de eso. ¿A qué se debe? Gloria a Dios por eso, tratando de hermano. llevar el mensaje. Pues gloria a Dios por eso, por usted cumplió su trabajo y su sangre sea sobre su cabeza. Pero es necesario que le digamos estas cosas. A mí personalmente, personas muy cercanas me han dicho que si es para ellos tener que guardar el sábado, si es tener que reposar en el sábado, ellos prefieren perderse. Y ahí les digo, su sangre sea sobre su cabeza. Es mi deber decirles, hermana, ellos tienen que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo en ellos. Si ellos no están dispuestos, es entre ellos y el Señor. Pero nuestro trabajo es amonestarlo y decirles las cosas. Yo creo que aún muchas veces cuando no nos quieran oír, tenemos que tratar de decirlo. Y si no, hacer como el Señor le aconsejó a la comisión de los 70, simplemente sacúdanse los pies y váyanse. Amén, gloria a Dios. Hermano, quiero hacer un último comentario. Aún a los hermanos que están todavía, como usted dijo, dentro de la corporación, tenemos que amonestarlos porque están dormidos y los pastores no le están hablando de esto. Pero con todo y con eso, la hermana White tiene una cita en el libro Eventos para el Tiempo Final, donde ella dice que cuando nosotros vamos a los que ya conocen la verdad y ellos se niegan a escuchar la luz que uno le está dando, uno debe retirarse y no debe seguir perdiendo el tiempo con ellos mientras hay gente fuera que está esperando recibir ese mensaje. Así mismo, hermana, esa es una gran realidad. No, yo no creo que no tenemos tiempo que perder. Si usted trató de mostrarle esta verdad a una persona y no la aceptó, movámonos a la otra persona. Si usted va a una iglesia y usted predica allí y allí no le aceptaron su mensaje, es momento de irnos a otra. No hay tiempo que perder ya. Amén, amén. Gracias, Buenas hermano. noches, Juan Isidro tiene una pregunta. Adelante, hermano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero una explicación en cuanto al Laudato Si, la encíclica y la bula papal. ¿Qué relación tiene una con otra? Si me puede explicar someramente cada una, se lo voy a agradecer. Muchas gracias. Básicamente nos estamos refiriendo a lo mismo, hermano. La bula papal, Laudato Si, es el mismo mandato. Lo que tenemos que entender que todas estas cosas, todas estas declaraciones, todas las encíclicas, todas las publicaciones del Vaticano, todas tienen como objetivo lo mismo, mis hermanos, que es básicamente quitarle la adoración que le corresponde a Dios para dársela al Papa. Eso es exactamente lo que ha venido sucediendo desde hace mucho tiempo. Miren esto, que es algo muy interesante. Recientemente en su visita a Egipto, el Papa Francisco dio una declaración donde le dijo a todos los musulmanes que si tomaban parte de la Eucaristía, todos estaban perdidos. Escuchen eso, pues es sumamente importante para que nosotros entendamos lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el proceso cuando el sacerdote toma el pedacito de pan o el vino, el cual es vino literal, es vino de verdad, y lo convierten en el mismo cuerpo de Cristo. Diciendo ellos, enseñando la Iglesia Católica, que el sacerdote en ese momento es más poderoso que Dios, pues Dios creó al ser humano y el sacerdote está creando a Dios. Entonces es quitándole el poder a Dios como el Dios creador, como el Dios soberano, como el Dios hacedor de todas las cosas y otorgándosela al papado. Entonces estas bulas papales, estas encíclicas, su objetivo es exactamente ese mismo, y por eso es que el corazón de la encíclica Laudato Si, que es el mismo corazón que la encíclica Dies Domini de Juan Pablo II, y también está en la encíclica Caritas del Papa Benedicto, es el mismo, es la adoración el domingo, es el centro, ya que cuando se reconoce el domingo como día sagrado, ya cuando se observa el domingo como día sagrado, se reconoce que el Papa es superior a Dios, que el Papa es creador también. Eso es lo que
que se considera cuando se observa al domingo. La palabra de Dios es clara en el 4º mandamiento y dice, acuérdate el día sábado para santificarlo, porque en 6 días creó Dios. O sea, el sábado es la firma de Dios, no es solamente la señal, es la firma de Dios al final de la creación. Lo que dice es Jehová el que creó. Por eso Dios lo puso en un lugar estratégico, después de los 3 mandamientos que mostraban a Dios a la humanidad, que reconocían a Dios, que no hay otro sino Él, es el único Dios. Entonces la afirma, yo soy el creador, dice Jehová de los ejércitos, el 4º mandamiento. Entonces ese ha sido el enfoque principal del dragón, de Satanás, y por medio de la Iglesia Católica, el desmeritar a Dios y decir, no, Dios no es el creador. Tanto así que la Iglesia Católica tiene el poder de crear a Dios. Y por cierto, mis hermanos, creo que en el día de ayer, mientras manejaba, vi un carro que iba delante de mí, que tenía un sticker, y el sticker decía, en el principio creó el hombre a Dios. De eso se trata, mis hermanos, de darle el poder al hombre, de darle el poder al Papa, de que Él es el creador. Muchas gracias, hermano, que Dios le bendiga y gracias por su tan acertada explicación. Ahora estoy un poco más edificado en cuanto a eso se refiere. Muchas gracias. Amén. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Estrella 61. Estrella 61, hermano, si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo creo que todo ha sido bien claro. Hermanos, Amén. si pueden escuchar nuevamente el mensaje, hay unos puntos, tomar nota, prepararnos espiritualmente, porque lo que va a venir viene, no hay, eso no, ¿cómo se dice? Ya es una realidad. Y nosotros tenemos que coger decisiones firmes por Cristo. Que no importa lo que Amén. sea, nosotros estamos con Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece si oramos, hermana, para despedirnos? Sí, vamos a cerrar. Ya no hay más peticiones. Necesitamos irnos a descansar y a meditar en todo lo que escuchamos. Así que bendiciones, hermanos. Que Dios le bendiga. Lo siga usando. Llévenos en oración y luego quedaremos despedidos. Amén. Amén. Alabado Dios y Creador, gracias por el día. Bendice a todos los hermanos que han estado escuchando y a los que van a escuchar en el futuro. Que todos, Señor, podamos estar delante de ti, Señor, recibiéndote en las nubes con tus santos ángeles y que todos podamos entrar en las mansiones celestiales. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra frialdad, nuestra tibieza. Danos, Señor, de hoy en adelante un nuevo corazón, el corazón que sea receptivo a tu palabra y que estemos listos para recibir tu Espíritu. Señor, no nos dejes en tu Santo Espíritu. Llénanos de Él. Danos el poder y la valentía de predicar tu palabra con poder. Danos el poder de sanar a los enfermos, Señor. Danos un corazón humilde como el tuyo, Señor. Un corazón manso para que nos podamos compadecer del enfermo, del doliente, del necesitado. Ayúdanos, Señor, a ver las cosas con urgencia y a prepararnos ya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos los hermanos. Gracias por este medio para llegar a muchos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Hermanos, quedamos despedidos y que el ángel de Jehová siempre nos acompañe. Amén. Bendiciones.